Desde hace poco más de 2 décadas, la inseguridad en México cobró notoriedad mundial con el caso de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez. Los últimos días, nuevamente tenemos un caso, el de Lesbi, asesinada, joven estudiante asesinada en la UNAM, a la que nuevamente la Procuraduría la señala como un caso en el que se trató de un suicidio. No es el primero desde otros que ha habido en el Estado de México y que incluso causaron un fallo de la Suprema Corte de Justicia, el de Mariana Lima, que decidió que se repusiera y se rechazara esa versión. Este es uno de los problemas más graves de una epidemia que hay en nuestro país, y es la epidemia de los feminicidios. Pero el problema es, ¿y cómo lograr reconocerla? ¿Cuáles son las características? Y sobre todo, como pidió el Congreso esta semana a la PGR, actuar después de que en casi 2 décadas este está lejos de ser un problema que haya remitido en el país. Soy José Buendía, muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Vamos a ver unos datos de contexto y venimos aquí a nuestro foro a tener nuestro debate de hoy. México es uno de los países en el mundo donde es más dramática la violencia contra las mujeres, tan grave que en los últimos 5 años hay registros de más de 28,000 muertes violentas que se han perpetrado con características de feminicidio. En el contexto de incremento general de la violencia en el país, los datos no mienten por lo que se refiere a la agresión contra las mujeres. En los primeros 5 meses del año, en territorio mexiquense, suman 37 nuevos casos y en la capital del país van 28. Entre ellos, el de la joven Lesbi Berlín Osorio, encontrada muerta en mayo pasado en la UNAM, cuya madre pide a la PGR que sea investigado como feminicidio y rechaza la versión oficial sobre el suicidio. El sistema de alertas para evitar el feminicidio en varios estados del país ha resultado insuficiente para detener la violencia, como prueba el Estado de México, ahora llamado el Nuevo Juárez, en referencia a las denuncias sobre las mujeres muertas en esa ciudad de Chihuahua que en 1993 le hizo cobrar notoriedad mundial. Precisamente, la alcaldía de Ciudad Juárez diseñó una aplicación para enviar mensajes de texto y emitir alertas contra el feminicidio tras el resurgimiento de casos de mujeres desaparecidas en esta localidad fronteriza. El Estado de México fue el primer sitio con alerta por violencia de género emitida en 2015 y donde ocurrió el primer caso en torno a esta problemática atendido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mariana Lima Buendía, de 29 años de edad, fue asesinada por su esposo Julio César Hernández Ballinas y las autoridades locales intentaron cerrar el expediente con el argumento de que la mujer se había suicidado. Hoy, la familia y organizaciones civiles piden no repetir el caso con Lesbi encontrada muerta en la UNAM. Posiciones. La excandidata a la gobernatura del Estado de México, Delfina Gómez, y la diputada federal de Morena, Alicia Barrientos Pantoja, exigieron al Procurador General de la República, Raúl Cervantes Andrade, la atracción de todos los casos de feminicidios registrados en la capital del país y en el Estado de México. Tras 6 años de exigir justicia, Irinea Buendía Cortés dijo confiar en que la detención del presunto feminicida de su hija Mariana Lima Buendía sea un primer paso para alcanzar la verdad para su caso y el de cientos de feminicidios en el país, tal como lo ordenó la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El gobierno de la Ciudad de México informó recientemente a la Cámara de Diputados que está implementando un sistema para prevenir la violencia de género en respuesta a un punto de acuerdo emitido en abril por la Asamblea Legislativa para reclamar atención sobre una creciente problemática en la capital. Con opiniones encontradas, muchas gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar de un tema que en la opinión de diversas instituciones se convierte en una epidemia en el país, y es el de los feminicidios. Según cifras de ONU Mujeres, incluso hay el asesinato de una mujer cada 3 horas en este país. Es decir, un poco más de 7 mujeres pierden la vida a manos generalmente de un familiar o de alguien con quien tienen algún tipo de vínculo sentimental en este país. Me da mucho gusto que esté con nosotros Itali Cian. Ella, le cuento, fue su procuradora en el Estado de México, porque tiene una carrera académica y sobre todo es una especialista en este tema
en este tema del feminicidio. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por invitarme. Y vamos a tener también telefónicamente a Héctor Alberto Pérez Rivera. Él es el coordinador de la Clínica de Interés Público contra la Trata de Personas del ITAM. Héctor, muchas gracias por tomarnos la llamada. Él está en Sinaloa, espero que tengamos una buena comunicación. Héctor, ¿se escucha bien? Hola, buenas tardes, sí, mucho gusto. Yo los escucho perfectamente, gracias por la invitación. Héctor, nosotros te oímos un poquitito entrecortado, a lo mejor si buscas un mejor ángulo para tener una comunicación más fluida. Y voy empezando me estoy moviendo, ¿se escucha mejor? Ahí mucho mejor. Muchas gracias. Y quiero empezar contigo. Tú tuviste el primer fallo que se dio sobre feminicidio en el país. Es un hito, sin duda, pero a mí lo que me gustaría es, a partir de la experiencia que tú tuviste, que me pudieras contar qué ha cambiado desde tu punto de vista, de acuerdo a tu experiencia, a tus conocimientos, qué ha cambiado en términos de feminicidio desde aquella primera sentencia. Bueno, pues lo que no ha cambiado, me es más sencillo decírtelo, que es que estas muertes violentas en contra de mujeres en todo el país, particularmente en el Estado de México, donde hay una problemática desde hace mucho tiempo, visible hace menos tiempo, eso no ha cambiado, ¿no? Lo que ha cambiado, bueno, pues han sido las herramientas legales, las reformas se han seguido haciendo para perfeccionar el marco jurídico, pero en realidad creo que el enfoque sigue siendo el mismo, un enfoque totalmente reactivo, punitivo, que reacciona a través del derecho penal cuando la tragedia ya ocurrió, y nos falta muchísimo trabajo en materia de prevención, ¿no? Ese es el punto. Déjame ir con Héctor. Héctor, tengo ahí a Héctor todavía en la línea, ¿verdad? Sí, aquí estoy. Héctor, preguntarte, la verdad es que tú desde la clínica que coordinas en el ITAM, que te metes al tema de la trata, ¿tú crees que puede establecerse algún tipo, digamos, de relación entre feminicidios y otra clase de violencias, pues por supuesto como la que tú estudias, la trata, o incluso la general del país, o son fenómenos que tendrías que ver, digamos, muy en lo particular? No, de hecho siempre los fenómenos de la violencia están conectados, y uno de los elementos característicos del delito de feminicidio es precisamente que la mujer haya sido asesinada en un contexto de violencia de género. Hemos insistido mucho en que el verdadero bien jurídico tutelado en el delito de feminicidio no es la vida, sino el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, y que estos ciclos de violencia, cuando llegan a un nivel más extremo, suelen concluir o pueden concluir en la privación de la vida. Y hay muchas formas en las que se manifiesta esta violencia, y ese es justamente el trabajo que me parece que las autoridades en general no visibilizan. Tratan de reaccionar o de encuadrar los elementos de los tipos penales que existen en el país, y no analizan el contexto de violencia de género en el que se dan los hechos, y no se visibiliza el feminicidio como la culminación o la expresión más cruda de esa violencia. Me parece que ese es uno de los graves problemas y una de las fallas que todavía existe. Existe la ley y los ministerios públicos tratan de encuadrar los hechos en la ley, pero sin entender y sin hacer visible ese contexto de violencia. Efectivamente, en los casos de trata de personas, desafortunadamente muchas de las víctimas terminan siendo privadas de la vida, y estamos hablando de feminicidio. Pero también en los casos de violencia familiar o violencia sexual, desafortunadamente muchos terminan en la privación de la vida de la víctima, y evidentemente eso es un feminicidio. Me llama la atención, y voy contigo, Itali, y es, un caso que fue relevante en el Estado de México, vuelve a cobrar actualidad a propósito de la investigación de la PGR sobre Lesbi, la joven asesinada, o que apareció muerta para ser técnico en la UNAM, y que luego la PGR dice no se trató de un asesinato sino de un suicidio, que es más o menos un fallo similar al que hace 6 años aproximadamente, tú me corregirás. Recayó también en el caso de Mariana Lima Buendía. Mariana Lima. Mariana Lima, de quien se dijo que en efecto también había sido un suicidio. Y luego 5 años después, es encontrado el agresor, que era su marido. Hay, digamos, independiente, además de la violencia a la que se refería, por ejemplo, Héctor, hay un patrón de las procuradurías
para no esclarecer estos casos? Es una pregunta compleja, pero sí, lo que hay es una falta de voluntad por parte de la autoridad, voluntad política, que de ahí permea hacia las estructuras hacia abajo, para invisibilizar el problema, ¿no? Ese es algo que complejiza mucho. Ahorita lo estamos viendo con el caso de esta chica, de Lesbi. Lo primero que hace la Procuraduría es victimizar a la víctima, empieza a indagar respecto a sus conductas personales, a si tenía o no afección a ciertas drogas, si era un estudiante de la UNAM. Todo esto te habla de un patrón sistemático de la autoridad, donde cuando se presenta un caso aparente de un feminicidio, en lugar de tratar a esa víctima como víctima, lo que se hace es criminalizarla. Y esto lo vemos en todas las procuradurías del país. Entonces, creo que sí hay un patrón por revictimizar, pero además por invisibilizar una realidad como si con eso se acabara el problema. Héctor, voy contigo. ¿Estás de acuerdo con que hay un patrón? Y si hay un patrón, si coincides en eso, dime por qué y para qué funcionaría, a qué responde o a qué respondería. Me parece que evidentemente es una pregunta muy compleja. Tendríamos que revisar los casos. Evidentemente sí hay un desinterés y se está justamente dentro de la violencia generalizada que vive el país. Muchas veces se pierde esta violencia de género. Justamente desde la Clínica de Interés Público del ITAM estamos acompañando un caso de feminicidio en la misma Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México. En este caso también se inició por suicidio y fue gracias a la labor de la madre quien realizó diversas protestas para que el asunto se mandara a la agencia especializada y hasta hace muy poco logramos que se recalificara como un feminicidio. ¿Qué nos demuestra esto? Pues que la autoridad lo que busca es sacar números para respuestas fáciles y que en este universo se van perdiendo. Hago referencia a otro caso relevante que también acompañamos desde la Clínica de Interés Público, el famoso caso de la Narvarte. Ocurre este mismo patrón que mencionan, en el caso de que la primera reacción de la autoridad es criminalizar a las víctimas, a hacer notar y básicamente decir ellas mismas se lo buscaron. ¿Qué es lo que estamos buscando? Es que las procuradurías no quieren indagar atrás de lo que existe en esta violencia, que para las procuradurías es más fácil descalificar a la víctima y decir ellas se lo buscaron, que realmente entender las razones por las cuales se está privando de la vida a las mujeres. ¿A qué responde? A una absoluta insensibilidad por parte de las autoridades. Porque me queda claro que los mecanismos técnicos para poder determinar los casos los tienen. Yo lo he visto en los casos que hemos trabajado desde la Clínica de Interés Público con la propia Procuraduría de México. El tema es el desinterés, y más cuando las víctimas no cuentan con la asistencia legal, lo sencillo es que las procuradurías las hagan a un lado. A ver, dice desinterés, Héctor, y yo voy contigo y te diría, a ver, sí, es fácil señalar desinterés, insensibilidad, hasta apatía de parte de las autoridades, sobre todo que en el aparato de justicia son bastante, digamos, deficitarias en términos de capacitación, no solamente en feminicidio, sino en muchas otras áreas. Y ahí la cuestión, Italia, es preguntarte, no está tampoco tan sencillo determinar un feminicidio. O cuéntanos tú cómo, porque es un tema de, digamos, pues poder establecer el odio como móvil de la agresión y la muerte de una mujer. Sí, es una de las causales para que se dé el feminicidio, pero hay algunas otras, ¿no? Lo que comentaba Héctor es importante, yo coincido. Es más bien un patrón sistémico de violencia de género en el que se inscribe una de las formas más extremas de esta violencia, que es el feminicidio como tal. 7 de cada 10 feminicidios en nuestro país tienen su origen en la violencia familiar, ¿no? Ese es un dato abrumador. Entonces, cuando te reportan el hallazgo de un cadáver, que así es como se inicia la investigación criminal, tú tienes que acudir al lugar de los hechos y empezar a observar pues la posición del cadáver, la probable causa de muerte, cuál es el contexto, dónde se encuentra la víctima, y a partir de ahí tú vas teniendo una primera impresión. ¿Por qué te digo esto? Porque si tú encuentras a una víctima con 30 disparos por arma de fuego, es muy probable que no se trate de un feminicidio.
es un homicidio, hay que esclarecerlo, pero no se trata de una muerte asociada a cuestiones que tienen que ver con violencia de género. Puede haber sido alguna cuestión que tenga más bien que ver con narcotráfico, con un ajuste de cuentas, con conductas de otra naturaleza. Y esto es muy importante porque las procuradurías que tienen un área especializada, por ejemplo, una fiscalía de feminicidios, que por cierto en la Ciudad de México no existe una fiscalía, es una unidad que depende de la Fiscalía de Homicidios, y lo que haces es distraer al personal. Déjame, hablando de feminicidios, estamos hablando con Héctor Pérez Rivera, coordinador de la Clínica de Interés Público contra la Trata del ITAM, con Itali Ciani, ex procuradora del Estado de México, pero sobre todo académica y especialista en este tema. Cuando hay ciertos niveles de homicidios, la Organización Mundial de la Salud comienza a hablar de un tema de salud pública y en particular de violencia colectiva, sobre todo cuando se trata de un grupo que ejerce la fuerza para influir política, económica o socialmente sobre otro. ¿Tú crees que ese es el caso de los feminicidios? ¿Es una expresión de violencia colectiva? Creo que no. Me parece que sí, toda la violencia en la que nos encontramos inmersos, derivado de una guerra contra el narcotráfico, que parece más una guerra del Estado contra nosotros, ¿no? Por momentos, tiene una repercusión, por supuesto. Las mujeres hoy en día son mayoría en la población de nuestro país, y por supuesto que no son fenómenos aislados, ¿no? O sea, la violencia contra las mujeres tiene detrás una subcultura del machismo arraigada por muchísimos años en nuestro país. No es un cambio que se va a lograr de la noche a la mañana, es lo que no entienden tampoco los gobernantes que implementan políticas públicas mágicas con soluciones a corto plazo que al final del día no se ven por ningún lado. Y por el otro lado tenemos todo este contexto de violencia derivado del narcotráfico que hace que vivamos en un entorno de por sí, de suyo ya violento, y que todo esto también termina llevándose al seno de la familia. Y además algo importante, José, es que pareciera que con toda esta narcocultura, las personas, las nuevas generaciones de ciertos estados, sobre todo la República, por ejemplo, lo ves en el norte, la mayor aspiración de los chavos es ser narcotraficantes, conscientes de que pueden vivir una vida muy breve, pero una vida llena de lujos, y te dicen, prefiero vivir una vida corta que una vida breve, perdón, una vida larga, pero jodido, ¿no? Entonces... Déjame ir con Héctor para contrastar el punto de vista. Héctor, ¿cómo lo ves tú? Itali dice contexto y además una cultura machista centrada. Yo te pregunto, ¿y hay violencia colectiva o es expresión de violencia colectiva o no? ¿Coincides o difieres? No, evidentemente hablamos de una violencia colectiva machista. De hecho, cuando la doctora Julia Monarres trae el término de feminicidio a México en razón de los asesinatos colectivos de mujeres en Ciudad Juárez, decía, es una cultura de la misoginia sumada a una impunidad de Estado, y eso es a lo que se le conoce originalmente como el fenómeno social del feminicidio. Cuando esto se traslada al campo jurídico a raíz de la sentencia de Campos Algodonero, lo que pugnamos entonces era el reconocimiento de este fenómeno social a través del derecho. Y entonces se habla de estos homicidios de mujeres en razón de género, que establecen o que son herederos justamente de esos contextos y de esas características de las formas en que eran privadas las mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, durante finales de los 90 y principios de los años 2000. Pero ahora este clima de impunidad se ha permeado en todo el país, y uno de los claros ejemplos es, tú lo mencionabas, el Estado de México. ¿Y qué ha habido? Mientras la mujer empieza a ganar lugares en el espacio público, la respuesta social es recibirlas en el espacio público con violencia. Y no solamente tenemos el feminicidio, que es la forma más extrema, encontramos el acoso callejero, las violaciones, la violencia familiar, es decir, todas estas manifestaciones de violencia misógina que evidentemente tienen la punta del iceberg en los feminicidios, pero siempre que buscamos cómo reacciona el espacio público a la presencia de las mujeres, nos damos cuenta que afortunadamente es de forma violenta. Esto digamos que es una manera de abordarlo conceptualmente, pero déjame ir con la abogada justamente de Lesbi Berlín, que es Sayuri Herrera. ¿Tenemos ya a Sayuri Herrera en la línea? Buenas noches. Sayuri, buenas noches.
Estamos hablando Buenas noches, José. sobre feminicidio y te queremos preguntar en particular cómo impulsar o cómo tratas o cuál va a ser, digamos, tu estrategia para lograr que se impulse la idea de feminicidio y no del suicidio como dijo la PGR. Bueno, mira, lo que tienen que hacer las autoridades es acatar la resolución de la Suprema Corte de Justicia que ordena que todo caso en el que haya violencia y haya una mujer susceptiblemente víctima de esa violencia se tiene que investigar bajo el protocolo de investigación de feminicidios y además con perspectiva de género. Eso no lo digo yo, lo dice la Suprema Corte de Justicia y es lo que nosotros hemos indicado una y otra vez a las autoridades, a la Procuraduría General de Justicia. ¿Y qué pasó entonces? Porque en última instancia al juez que llevó la determinación de vinculación a proceso del novio de Leslie. ¿Y qué pasa ahí con la Procuraduría, Italia? Lo mismo que pasa en todos lados, ¿no? Y particularmente con la Procuraduría de la Ciudad de México, seguramente la abogada va a coincidir. No es el primer caso, tristemente, en el que se pretende invisibilizar esta violencia y además algo muy grave, yo insisto, me parece muy grave, criminalizar a la víctima. Pero lo ves igual en un feminicidio pintado de suicidio y lo ves igual en una violación donde una chica se defiende y lo ves en muchísimos aspectos, pero particularmente cuando las mujeres son las víctimas, ¿no? Entonces, hay algo ahí. Hay misoginia. Sí. A ver, Sayuri, preguntarte, ¿cuáles son los elementos que desde tu punto de vista apuntarían hacia un feminicidio? Bueno, mira, el feminicidio es un tipo penal que está reconocido, que además ha sido un logro de las luchas de las mujeres a lo largo de muchos años, y está en el Código Penal de la Ciudad de México en el artículo 148 bis. Lo que dice es que este tipo penal lo comete aquel que priva de la vida a una mujer por razones de género, ¿no? Y enumera cuáles son o cuáles deben ser entendidas como razones de género. Una de ellas es justamente que se le hayan infligido lesiones infamantes o degradantes o mutilaciones previas a las víctimas. En todos los casos de feminicidio que hay en el país, si tú observas, son lesiones que son en rostro, en cuello, mutilación de senos y antes hubo violación o alguna agresión sexual. En el caso de Leslie hubo esta lesión infamante en rostro y en cuello, ¿no? A diferencia de cuando ocurren los asesinatos, los homicidios, generalmente cuando a los hombres se les priva de la vida se utilizan armas de fuego, las mujeres se les ahorca, ¿no? Ahora, también otra característica es que haya existido violencia previa, como lo es en el caso de Leslie, ¿no? Que está perfectamente acreditado en la carpeta con distintos testimonios que ella sufría de esta violencia psicológica y además física por parte de su pareja. Y una característica que ha sido una característica muy relevante en este caso es que el cuerpo de la víctima sea expuesto, depositado o arrojado en un lugar público, lo que se llama la basurización o el desprecio por el cuerpo de las mujeres como castigo ejemplar a otras y como un mensaje de miedo y de misoginia. Y eso ocurrió en Ciudad Universitaria, que ese es el lugar público en el que ocurrió esto, y que por supuesto la comunidad se ha visto agraviada, tan lo es que hubo 2 comunicados del grupo de expertas que nombró el señor rector, que han respondido también exigiendo a la Procuraduría que investigue bajo el protocolo de feminicidio y bajo el tipo penal de feminicidio este crimen. Y todavía puede rectificar la Procuraduría, todavía. También el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, hoy acabamos de presentar un recurso de apelación en contra de la resolución del juez que no juzgó este caso bajo la perspectiva de género. Entonces nosotros el día de hoy apelamos para que pueda rectificar la institución como tal, el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, y se tipifique como lo que es, porque ahí están los hechos, ahí está la carpeta, y nosotros solo estamos pidiendo que se acate la ley. Estamos hablando de feminicidio y enlazo otra vez con Héctor Alberto Pérez Rivera, que es el coordinador de la Clínica de Interés Público contra la Trata del ITAM. Héctor, preguntarte, lo decía Italia hace un momento,
hay pocas cosas que han cambiado y entre ellas la más importante y es no ha dejado de cometerse esta clase de homicidios contra las mujeres por cuestiones de género desde el primer fallo y por supuesto desde que se aprobó la ley para que las mujeres puedan vivir una vida libre de violencia. Pero te preguntaría, ha habido una serie de mecanismos que tampoco parecen servir. ¿Qué está pasando con eso? Estoy pensando en las alertas, estoy pensando en jueces especiales, subprocuradurías sobre temas de género. ¿Qué está faltando? Evidentemente lo que está faltando es prevención y apostar hacia un cambio cultural y hacia acciones mucho más concretas. Originalmente creíamos que acabando con la impunidad se iba a tratar de disminuir la problemática y eso no necesariamente ha sido cierto. Así es. Por ejemplo, en la Ciudad de México, la gran mayoría de los casos que recibe esta agencia especializada en casos de feminicidio terminan con el encarcelamiento de los responsables. ¿Qué ocurre en otras entidades federativas en Puebla? Pero los casos siguen subiendo, que demuestra que la política pública no está funcionando. ¿Qué pasa con el tema de las alertas de violencia de género? Desafortunadamente se han vuelto procesos politizados que además lo que hacen es hacer una evaluación de las políticas de género y no realmente acciones concretas para atender las problemáticas del feminicidio. Es decir, no se buscan las causas estructurales de la violencia y evidentemente al no buscarse no se encuentran y no se atacan. Eso es lo que está sucediendo y por eso, aunque lo atendamos desde el sistema de procuración, de administración de justicia, la realidad es que no estamos atacando la raíz del problema y entonces el problema lo único que hará es seguir creciendo. Sí, la verdad es que los datos lo que indican y tal es que solamente 25% de las investigaciones de muertes de mujeres se hacen por feminicidio. Y ahí la cuestión es, tampoco se puede esperar, dice Héctor, un cambio cultural. Un cambio cultural puede ser muy largo, sí, pero las medidas, digamos, coyunturales como alertas, pues no han funcionado. ¿Cómo seguir frente a este fenómeno? Retomo el punto, voluntad política, ¿no? Difiero un poquito con Héctor en cuanto a que no se investigan las causas. Creo que las causas están muy claras y también está claro que a nadie le importa, ¿no? Eso es algo que tenemos que asumir. ¿Pero por qué? ¿Es un costo demasiado bajo para la autoridad este tipo de crímenes, salvo cuando se convierten en escándalos mediáticos? Sí, hay una incapacidad para hacer frente al tema, no vale la pena invertir en una política criminal a lo mejor a 20, a 30 años como tendría que ser, porque ya no voy a estar yo, no sé si el que llegue sea de mi partido, voy a hacer la chamba para otro. Es decir, hay una serie de incentivos perversos que hacen que simple y llanamente no les importe. Y en términos de sentencia, este 25% se reduce aún más. En nuestro país hay un 98% de impunidad y un 2% de efectividad del sistema de justicia penal y los feminicidios se engloban ahí también. ¿Cómo ves, Héctor? ¿Es un asunto más bien político, de falta de, déjame decírtelo así en términos tecnocráticos, de incentivos para la clase política? Y en verdad, y más bien hablamos de incentivos perversos. ¿Qué ocurre? El Estado de México es un estado donde se declaró la alerta de violencia de género, donde no se atendieron adecuadamente las recomendaciones y el costo político ha sido nulo. Es decir, entonces, ¿cuál es lo que está mostrando? Como tú decías, para la autoridad es un costo muy bajo no atender la violencia contra las mujeres y entonces evidentemente se le da prioridad a otras cuestiones donde hay sectores a los que parece tener una voz que escuchan muchísimo más las autoridades. Y no digo que unas víctimas sean más importantes que otras. El tema es que se está politizando el tema y no hay verdaderamente una sanción contra el Estado, a pesar de que hay pronunciamientos internacionales, pronunciamientos de la Suprema Corte, a fin de cuentas, se administran los actos políticos y no se toman acciones reales. Pero incluso pronunciamientos locales de la candidata de Morena en el Estado de México se manifestó frente a la PGR esta semana. El Congreso hizo un llamado, un exhorto a la PGR para que investigue los casos. Estamos, digamos que ahí en el terreno de lo políticamente correcto, pero nula eficacia y nulo interés.
¿Eso es lo que nos Sí. está matando un poco la política correcta? Sí, ¿El yo formalismo? creo que Héctor tiene razón, el costo político es muy bajo, ¿no? Y si no le preocupa a un país vivir con 90,000 muertos y 30,000 desaparecidos que hemos acumulado ya en prácticamente 2 sexenios, más que muchos conflictos armados declarados como tal, yo creo que menos le importan las muertes de mujeres, salvo estos casos que brincan a la escena mediática, se vuelven un problema y entonces como problema hay que resolverlo. No, eso es así, es una realidad. Ya me voy, pero si les preguntara, siguiente paso, ¿cuál es, Héctor? En este caso, seguir trabajando, seguir impulsando la implementación de protocolos adecuados de investigación, implementar acciones y programas como el programa Ciudades Seguras de Naciones Unidas a nivel nacional y que realmente se da la voluntad de los estados de cambiar, porque la violencia de género no solamente está en la reacción que decía Itali, sino tenemos que reestructurar nuestras sociedades para que sean menos violentas contra las mujeres. Héctor, muchísimas gracias, te agradezco mucho que haya estado con nosotros. Itali, Ciani, muchas gracias. Gracias a los dos, ya me voy, el tiempo me está corriendo. Tenga una buena tarde, que le vaya muy bien.